aquí, ¿no? Insolubles en agua, o sea que se repelen con el agua, ¿sí? Entonces no pueden reaccionar con el agua, al menos pues no en condiciones normales, ¿sí? Pero sí que serán solubles en solventes que sean no polares, ¿sí? Entonces, en solventes no polares, ahí sí, sí pueden reaccionar o sí pueden interactuar con moléculas que son no polares, ¿sí? Porque como platicamos ayer, son afines, hay una afinidad, ¿verdad? Y bueno, hablando de esto de lo de no polar, bueno, polar y no polar, quiero que tengan ahorita en cuenta esto que vamos a explicar. Ya se los había platicado, pero vamos a verlo con un poquito más de detalle ahora. ¿Ustedes recuerdan una propiedad periódica que se llama electronegatividad? Ven cómo estamos tocando temas que hablamos desde el principio de nuestro curso, ¿verdad? Cómo estamos tocando términos que desde el inicio de nuestras clases empezamos a revisar, porque es algo que aplicamos en todo. Entonces, pues vamos a hablar de esto de la electronegatividad. Si nosotros calculamos la diferencia, ¿sí? Este triangulito, acuérdense que se refiere a una diferencia, a una variación. La diferencia de electronegatividad, con esto nosotros podemos saber el tipo de enlace que une a dos átomos, ¿sí? Entonces, con esta diferencia de electronegatividad, nosotros podemos calcular o podemos determinar qué enlace va a unir a un par de átomos a la hora de formar una molécula. Más adelante vamos a hacer un ejercicio en el que vemos qué onda con, con el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Al ratito que avancemos un poquito más. Pero por ahorita quiero que tengan en cuenta esto. Tenemos tres rangos en esta diferencia de electronegatividad. Yo creo que los recuerdan. Uno que va de 0 a 0.4. Uno que va de 0.4 a 1.7. Y uno que va más allá de 1.7. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense que en estos rangos, 0 a 0.4, 0.4 a 1.7, la diferencia de electronegatividad no es tan grande, ¿sí? No es muy grande. Y como lo platicábamos en la clase de la semana pasada, en las clases de la semana pasada, cuando explicábamos las propiedades del agua, ¿se acuerdan que decíamos? El agua es una molécula polar. ¿Qué significa eso? Pues que se forman polos, ¿sí? Y esos polos se forman gracias a que los electrones del enlace, ¿sí? A que los electrones del enlace están más cerca de un átomo que de otro, ¿sí? Y es que estén solo más cerca, no es que se los haya quitado ni nada. Porque aquí, ¿qué pasaba? En estos dos tipos de enlaces se comparten electrones, se comparten los electrones del enlace, ¿sí? Vamos a ponerlo como, se comparten los electrones del enlace. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno están en estos rangos. Cuando se forme un enlace, carbono, hidrógeno, o bueno, vamos a ponerlo así, como una simple, ¿no? Cuando se forma un enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Eh, como son elementos, como son elementos que no tienen una diferencia de electronegatividad significativa, pues veremos que un electrón este enlace que se va a formar, lo va a poner el carbono, ¿sí? Y otro electrón lo va a aportar el hidrógeno, ¿sí? O sea que los electrones que están formando este enlace, ¿sí? Los electrones que forman este enlace pertenecen tanto al carbono como al hidrógeno, ¿sí? Tanto al carbono como al hidrógeno, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no es que sean el carbono se los quitó al hidrógeno y bueno, ya se formó el enlace. O el hidrógeno al carbono. No, cada uno de ellos puso un enlace, ¿sí? Y estos dos electrones son, pues, tanto del carbono como del hidrógeno, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Y pues rapidísimo, ¿cómo se llama el tipo de enlace?
en el que se comparten electrones, pues se llama enlace covalente, ¿sí? Tipo de enlace aquí sería entonces covalente, ¿sí? Y acá abajo, pues también covalente, ¿sí? Pero más al ratito vamos a ver que entre elementos que tienen una diferencia de electronegatividad mínima, o sea que casi que son igualitos en cuanto a electronegatividad, eh, los electrones van a estar distribuidos muy simétricamente entre ambos, como es el caso del carbono y el hidrógeno, porque el carbono tiene una electronegatividad de 2 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. La diferencia de electronegatividad, fíjense, 2,0, 2,1, es mínima, 0,1, ¿sí? Entonces, pues, como los dos están atrayendo estos electrones con la misma fuerza, perdón, pues veríamos que no están ni más cerca de uno ni más cerca de otro, están aquí en medio del enlace, ¿sí? No se están formando polos, entonces, por eso a este primer enlace le llamamos covalente no polar o apolar, ¿sí? A eso nos referimos con esto de no polares, ¿sí? A eso nos referimos con esto de no polares, ¿de acuerdo? Y que platicábamos con nuestras moléculas de agua. Que dijimos que le daba esas características tan particulares al agua. El agua es una molécula polar, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de estas cuestiones, polar y no polar. Vayan relacionándolo. ¿Y qué pasaba entonces? Vamos a tomar como ejemplo al agua. ¿Qué pasaba? Vamos a ponerlos así como con colorcitos, ¿no? ¿Qué pasaba en el enlace del oxígeno con el hidrógeno? ¿Qué pasaba en este enlace? Pues exactamente lo mismo. Un, perdón, el oxígeno aporta un electrón para el enlace y el hidrógeno aporta un electrón para el enlace, ¿sí? Ok, pero aquí la diferencia de electronegatividad, como lo estudiamos en la clase anterior, sí era bastante mayor que acá, ¿no? Por ejemplo, aquí 3,5 para el oxígeno, 2,1 para el hidrógeno. La diferencia sí es bastante clara, ¿no? Entonces, siendo el oxígeno el átomo más electronegativo, va a llevarse a los electrones de este enlace, ¿verdad? ¿Qué cree que estoy diciendo? Va a llevarse a los electrones de este enlace, ¿sí? Y van a estar más cerca de su núcleo. Nada más cerca, ¿sí? Simplemente más cerca de su núcleo. No es que se los haya quitado, ya habíamos platicado. Entonces aquí sí, recuerdan que los electrones son, fíjense, ¿por qué le pongo aquí un signo negativo? Pues porque son cargas negativas. Entonces aquí el oxígeno adquiere una carga parcial negativa y el hidrógeno una carga parcial positiva, a las cuales le llamábamos polos, ¿sí? Por eso este tipo de enlace se llamaba polar, ¿sí? Y bueno, si la diferencia de electronegatividad es mucho más grande, pues vamos a llamarle enlace iónico. Ahorita no voy a explicar el enlace iónico, porque ni lo vamos a ver, ¿sí? Pero ya en su momento lo explicaremos. Entonces, si la diferencia de electronegatividad es mucho mayor, será un enlace iónico, cosa que no vamos a ver en moléculas polares, perdón, en moléculas orgánicas, ¿sí? Esto de los enlaces iónicos no lo veremos en moléculas orgánicas, ¿sí? O al menos, pues, no será muy común, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que tengan muy en cuenta esto porque en un momento vamos a describir algunos tipos de moléculas que tienen estas propiedades, ¿sí? Y quiero que se entienda muy bien todo esto que vamos a hablar. Bueno, ¿vamos bien con esto? ¿Se ha entendido todo? ¿Sí? Ok, ya saben que si hay dudas me pueden escribir en el chat. Ah, y me preguntan acá, ¿en el enlace iónico se llevan los electrones? Sí, aquí podríamos decir, si ven que decíamos, ¿no? Aquí se comparten los electrones, ¿sí? En el enlace iónico se transfieren se transfieren los electrones del enlace, ¿sí? Se transfieren entre los elementos que lo forman.
¿Cómo? Ya en su momento lo describiremos. Ahorita no es momento de hablar de compuestos iónicos. Ok, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? No ha habido dudas. Ya saben que si hay dudas me pueden escribir por el chat. Voy a borrar todo esto. Ya saben que esto lo tienen por ahí en presentaciones que ya les he pasado, ¿sí? Entonces, pues voy a borrar todo esto para volver con los lípidos. Bueno, ok. Ahí están las propiedades químicas de los lípidos. Por estas propiedades químicas, pues nosotros veremos que los podemos utilizar, que los podemos utilizar de una forma muy característica. Entonces, a los lípidos los relacionamos con un montón de funciones vitales, ¿sí? Porque luego escuchamos lípidos y en lo que pensamos es en metabolismo, ¿no? Pensamos en funciones metabólicas y decimos, ah, los lípidos son los que nos hacen engordar. Y sí, ¿verdad? O sea, sí, pero tienen muchas funciones que van mucho más allá de eso. Bueno, entonces la principal función con la que relacionamos a los lípidos es la función de reserva energética. Los podemos almacenar, ¿verdad? Para obtener energía. Entonces, vemos que estos lípidos, fíjense, nos aportan 9 kilocalorías por gramo. Yo creo que ustedes recuerdan que esto es el doble que los tipos de moléculas que utilizamos como una fuente de energía inmediata, ¿verdad? Entonces, aportan el doble de energía. Y esta energía, esta reserva energética, nosotros la vamos a encontrar en moléculas que se almacenan en el tejido adiposo, ¿sí? Tejido adiposo, ¿sí? Pero en un tejido adiposo específico, porque hay muchos tipos de tejido adiposo, ¿no? Porque está el tejido adiposo al que le llamamos visceral, por ejemplo, mesenterio, pericardio, ¿sí? O está el tejido adiposo subcutáneo. Entonces es precisamente ese el que utilizamos como una reserva energética, el tejido adiposo subcutáneo. Ajá, y exactamente acá en el chat me dicen tejido adiposo unilocular, exactamente. Ya que nos toque ver histología, ahí vemos qué es eso de unilocular, ¿sí? Pero sí, exactamente en el tejido adiposo subcutáneo, concretamente unilocular. Ya que nos toque ver eso, sabremos a qué nos referimos, ¿sí? Tejido adiposo subcutáneo es el que utilizamos como reserva energética. Y les recuerdo que estas 9 kilocalorías por gramo son el doble de lo que nos aportan los glúcidos, el doble que los glúcidos, ¿sí? Glúcidos o carbohidratos, ¿de acuerdo? El doble. Y bueno, aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué el doble? ¿Sí? Digo, ¿por qué es una reserva energética si nos aportan el doble? ¿Por qué no los utilizamos inmediatamente? Ok, entonces el doble que los glúcidos. También los podemos utilizar con una función estructural. En las clases anteriores, las clases de la semana pasada, pues nosotros vimos por ahí una estructura que se llama membrana plasmática. Entonces, ¿de qué estaba hecha esta membrana plasmática? Un montón de biomoléculas, ¿no? Pero los que servían como una estructura, los que formaban pues a la estructura son los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, en la membrana plasmática nosotros vamos a encontrar estos fosfolípidos. O bueno, ya vimos que el tejido adiposo, de manera pues ahora a nivel tisular, pueden formar estructuras como decíamos hace ratito, el mesenterio, el pericardio, la cápsula renal, el perimetrio en el útero, por ejemplo, algunas capas de las meninges, las pleuras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a nivel celular encontramos la membrana plasmática. A nivel tisular, pues encontramos ese tejido adiposo eh, unilocular que sirve como tejido conjuntivo. Ok, como aislante térmico. A ver, hace ratito me decían tejido adiposo y me concretaban que esto era adiposo unilocular, ¿sí? Unilocular. Entonces, este tejido adiposo es el que le llamamos grasa blanca,
¿sí? Grasa blanca, que tiene la función de almacenar energía, ¿verdad? Hay algunos animales, bueno, nosotros también, seres humanos, no es tan común, pero sí hay, ¿no? Un tipo de tejido adiposo que más bien se llama multilocular, ¿sí? Ya ven que este es unilocular. Hay animales que almacenan más bien tejido adiposo multilocular, que en vez de grasa blanca se le llama grasa parda, ¿sí? Y esta grasa parda pues no tiene una función de almacenar energía, así como esta, ¿verdad? Esta grasa parda tiene la función de servir como un aislante térmico. Y esto les digo, no es muy común en nosotros seres humanos, ¿sí? En los seres humanos no es muy común porque tenemos mecanismos termogénicos muy eficientes. Además, nos hemos adaptado para evitar los climas, los ecosistemas, pues que tienen temperaturas muy bajas. No necesitamos, pues, este tipo de tejido. Los animales que sí viven en ecosistemas con temperaturas muy, muy bajas, van a almacenar su grasa no tanto como una reserva de energía, o sea, sí, pues, pero también una gran parte de esos lípidos serán destinados para servir como aislantes térmicos, ¿sí? Para utilizar a esos lípidos también como una base termogénica, ¿de acuerdo? Entonces la grasa parda es a lo que llamamos también tejido adiposo. Tejido adiposo, adiposo, ya no podríamos decir que es subcutáneo, porque este es muy profundo, ¿sí? Pero podríamos decir que este es multilocular, ¿sí? Ya en histología vamos a ver a qué me refiero con esto de unilocular y multilocular, ¿verdad? Ya que nos toque ver esto de histología, veremos qué onda con esto, ¿sí? Ya se los voy a explicar con detalle. Los que ya vieron ese tema, pues ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Los que no, no se me espanten, ya que nos toque ver histología, lo veremos, ¿sí? Pero bueno, entonces los lípidos también, no en nosotros, o al menos no en la mayoría de la población, pero en algunos organismos sirve como un aislante térmico. ¿Saben en qué seres humanos sí podría servir como esto? En los esquimales, ¿sí? Hay poblaciones que viven, por ejemplo, en el Polo Norte, donde las temperaturas son muy bajas. Y en ese tipo de individuos sí es común encontrar más grasa parda, ¿sí? Que la que encontraríamos en un individuo que vive en algún trópico o cerca del Ecuador, ¿verdad? Entonces, es común en algunos individuos, pero en la mayoría de la población no es algo que se vaya a encontrar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la grasa parda como un aislante térmico. Y también lo utilizamos como un aislante o un conductor eléctrico, ¿sí? Em, lo vamos a ver cuando nos toque estudiar también histología, pero no creo que no conozcan una estructura bien importante de unas células que nosotros conocemos como neuronas, ¿no? Entonces, estas neuronas, ya lo hemos estudiado, ¿no? Tienen la función de generar, conducir y transmitir un impulso nervioso. Entonces, una de estas funciones es conducir ese impulso nervioso que genera, ¿no? Entonces lo conducen a través del axón. Aquí nosotros tenemos al denominado soma, ¿sí? Este sería el axón y este es el teledendrón o telodendrón. Algunos libros lo manejan así, ¿no? Telodendrón. Ok, acá se genera el impulso nervioso. Este lo conduce y este se lo pasa a una célula efectora, a otra neurona. Vamos a decir que aquí se trata de una glándula, ¿no? Vamos a decir que aquí esta neurona está estimulando a una glándula salival, ¿no? Este, vamos a ir a cenar tacos y estamos viendo al taquero que está preparando nuestros tacos. Entonces le estamos dando el estímulo a la neurona o la neurona pues está recibiendo el estímulo para estimular precisamente a la glándula, a las glándulas salivales para que produzcan saliva, ¿no? Ok. Entonces, pues, ¿cómo, cómo llegó el impulso nervioso, ejemplo, aferente, que recibimos, no sé, por algún órgano, ¿no? La mucosa olfatoria, donde nosotros ahí tenemos al nervio olfatorio, ¿no? ¿Cómo llegó el impulso nervioso?
de aquí a la glándula. Bueno, pues precisamente por una neurona, ¿no? Entonces aquí encontramos la mucosa olfatoria, aquí están los axones, perdón, los somas de estas células del nervio olfatorio, y está el bulbo olfatorio, y acá el tracto olfatorio, ¿no? Y este tracto olfatorio no es así, ¿eh? No forma esta curva, es muy recto, pero nada más para con fines ilustrativos, ¿no? Y este tracto olfatorio llegó hasta acá con esta neurona, ¿no? Y le, y le transmitió el impulso de que estamos oliendo a los tacos. Ok, bueno, pues esta neurona que recibió ese impulso se lo va a enviar a una glándula. ¿Y cómo se lo va a enviar? Pues por medio del axón, ¿verdad? Entonces el impulso nervioso va a ir viajando en esta dirección, un transporte que se llama anterógrado, ¿verdad? Y va a ir viajando a nivel celular a una velocidad de 0.2 metros por segundo, ¿sí? Esta es la velocidad del impulso nervioso. Recuerden que el impulso nervioso es una descarga eléctrica, ¿sí? No hablo de un impulso nervioso, estamos hablando de electricidad. Entonces, este axón transmite esta información con esta velocidad. Pero ustedes han visto que en los axones se recubre con un lípido, ¿sí? O bueno, con un glucolípido que se llama esfingomielina. Entonces, esta esfingomielina recubre a este axón para acelerar la velocidad de ese impulso nervioso. Entonces, aquí nosotros estamos viendo precisamente la famosa vaina de esfingomielina, ¿sí? Porque como un aislante, como un conductor eléctrico, encontramos precisamente esa molécula, ¿no? La esfingomielina. Entonces, esta esfingomielina, vamos a ponerle nombre aquí, esfingomielina. Esta esfingomielina sirve como un conductor en este caso, ¿sí? Como un conductor eléctrico. Entonces, este conductor eléctrico acelera de 0.2 metros por segundo a 12 metros por segundo, ¿sí? Fíjense el aumento, ¿sí? Fíjense cuántas veces aumentó la velocidad del impulso nervioso con esfingomielina de 0.2 a 12 metros por segundo, ¿sí? Aumenta muchísimo para que el impulso nervioso viaje mucho más rápido y llegue mucho más rápido a donde tiene que llegar. En este caso decíamos, una glándula salival para estimular la salivación, ¿verdad? Entonces, pues, perdón, sirve como un conductor eléctrico, ¿sí? Va a transportar el impulso nervioso, que ya saben que es electricidad, a través del soma, en este caso a una célula efectora. O puede ser pues a otra neurona o no sé. Pero bueno, entonces ahí está. Como un aislante, un conductor eléctrico, la esfingomielina. Como aislantes eléctricos podríamos hablar, por ejemplo, de los céridos, ¿sí? O las ceras, céridos. Como un aislante, por ejemplo, en las plantas. Ustedes ven que, que el dorso de una hoja es hidrofóbico, ¿verdad? O sea, repele al agua. Ustedes mojen una planta, mojen la hoja de una planta y van a ver que el dorso es muy hidrofóbico. ¿Por qué? Porque contiene estos céridos que son aislantes. O nuestra piel también. Ya ven que tenemos glándulas sebáceas, ¿sí? Glándulas sebáceas que secretan ¿qué? Céridos, ¿sí? Y si nosotros mojamos nuestra piel, ¿qué va a pasar? No va a absorberse inmediatamente el agua, ¿verdad? Se va a repeler porque nos están aislando estos céridos. Ahorita platicamos de eso. Como base estructural de muchas moléculas, ¿no? Como base estructural encontramos, por ejemplo, al ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Eh, yo creo que ustedes recordarán que por ahí hay algunas moléculas que tienen como base estructural esta molécula. Por ejemplo, piensen en la testosterona, ¿no? O los estrógenos, que son hormonas precisamente esteroideas, ¿verdad? Entonces, este ciclopentano peridrofenantreno tiene su base estructural en cuatro anillos, ¿sí? Cuatro anillos que se polimerizan de una forma muy característica, muy particular, ¿sí? Para precisamente servir como base estructural para muchas hormonas, ¿sí?
Entonces, esto que estamos viendo aquí, así como está aquí, bueno, y con un par de enlaces por aquí, así, es el ciclopentano perhidrofenantreno, esto, ¿sí? Ahora, los grupos funcionales que se peguen a estos carbonos van a diferenciar este ciclopentano perhidrofenantreno de, por ejemplo, el colesterol, la testosterona, el cortisol, los andrógenos, no sé, hormonas, pues. Entonces sirven como base estructural para algunas hormonas. O también podemos ver como base estructural no solo a este, sino, por ejemplo, al ácido araquidónico. ¿Sí? Este ácido araquidónico va a formar parte de muchos eicosanoides que tienen funciones inmunológicas, por ejemplo, los tromboxanos, ¿no? Que están directamente relacionados con la coagulación, o las prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación y del dolor, ¿verdad? Entonces, como base estructural sirven estos dos. Como ejemplos, ¿no? Hay muchos más, pero como ejemplos tenemos al ciclopentano perhidrofenantreno o al ácido araquidónico. Como mediadores inmunológicos, pues precisamente, ¿no? Decíamos, los eicosanoides que forman a los tromboxanos, a las prostaglandinas, a los leucotrienos, lípidos, que más bien serían glucolípidos de membrana. Y bueno, esta última función, los marcadores o receptores celulares, los vamos a ver en la mayoría de las biomoléculas, ¿sí? Porque ustedes recuerdan que en la membrana plasmática se forman conjugados de biomoléculas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que encontrábamos por ahí glucoproteínas o glucolípidos? Pues precisamente los glucolípidos de membrana sirven como marcadores celulares. Ya ven que decíamos, un oligosacárido pegado a un lípido forma un glucolípido, ¿no? Y estos glucolípidos son comúnmente marcadores de membrana, ¿sí? Entonces sirven como marcadores o a veces también como receptores, ¿verdad? Entonces, por eso les decía hace ratito, nosotros escuchamos lípidos y pensamos inmediatamente en las funciones metabólicas, ¿verdad? Pero los lípidos tienen funciones vitales que van mucho, mucho, mucho más allá de eso. Y son funciones bien importantes, ¿sí? Muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, ya vieron aquí eh, lo de los axones de las neuronas, la base estructural para las hormonas que controlan nuestro funcionamiento, los receptores y los marcadores celulares. Son funciones vitales importantísimas, ¿sale? Bueno, ok. Pues ya vamos a ir platicando de eso más adelante. A ver, entonces, por eso las personas que viven en lugares muy fríos tienden a ser más gorditas. Ujú, precisamente, y no solo las personas, también los animales, ¿no? Ya ven que siempre les pongo de ejemplo animales como las focas, las morsas, los pingüinos, las ballenas, los osos, ¿no? Que almacenan una gran cantidad de grasa, precisamente, ya no tanto como reserva energética, o sea, sí, pues, pero más o una proporción mayor para servir como aislantes térmicos, ¿sí? Entonces, por eso las personas o también los animales que viven en ecosistemas fríos eh, tienden a ser un poquito más gorditos. Sí, exactamente. A ver, entonces, a ver, aquí tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la estructura de un lípido? Estas preguntas ustedes ya las pueden contestar, ¿no? CnH2ON. Yo creo que ustedes recuerdan esa fórmula, ¿no? Está la de los glúcidos. Esta no. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre. Exactamente. Ya habíamos platicado desde el inicio que sí, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, son moléculas orgánicas, pero contienen principalmente, perdón, pero pueden contener por ahí nitrógeno, fósforo y azufre. Principalmente estos tres, pero por ahí podemos encontrar. Y acá nos dicen, ¿contienen carbono, hidrógeno y oxígeno? Sí, y además un grupo aldehído o cetona, no. Esto es de otras biomoléculas. Yo creo que ustedes recuerdan cuáles. En la siguiente, ¿cuál es la composición general de un lípido? Nos dicen una molécula simple formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Sí. ¿Y un grupo funcional aldehído cetónico? No. Esta no.
Están formadas por subunidades que incluyen un carboxilo, un amino, un protón y una cadena lateral. No, esta es la composición particular de otro tipo de biomoléculas, yo creo que se acuerdan. Y acá, una molécula orgánica que se asocia por enlaces no covalentes, compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, bueno, perdón, carbono, hidrógeno y en menor proporción oxígeno. Sí, es esta. Solo que, ¿saben qué? Yo siento que aquí cometieron un error con eso de enlaces no covalentes, ¿sí? Yo siento que con eso de no covalentes quisieron decir más bien no polares, ¿sí? Yo creo que quisieron decir no polares, porque eso de no covalente no tiene sentido, ¿sí? Siento yo que quisieron decir no polares, pero pues bueno, así vienen las preguntas, ¿no? Ok, fácil, chicos, muy, muy fácil. Voy a adelantarme un poquito y ahorita regreso a esta diapositiva. A los lípidos, muchachos, yo creo que ustedes recordarán que los podemos clasificar bajo dos criterios, ¿verdad? Los podemos clasificar de acuerdo a su capacidad o no de hacer una reacción que se conoce como saponificación. Entonces, pues simple, chicos, tenemos a los lípidos saponificables y a los insaponificables. Y esta característica está clara, ¿no? Clara, clara, clara. Son saponificables porque pueden hacer la reacción, la reacción de saponificación. ¿Sí? Son saponificables porque pueden hacer la reacción de saponificación. Estos son insaponificables porque pues no pueden hacer la reacción de saponificación, ¿verdad? Estos no. Ok, listo. ¿Sí? Ahora vamos a regresarnos, ¿sí? Vamos a regresarnos por acá. Entonces, estos pueden hacer, todos estos pueden hacer la reacción de saponificación, estos no. Y eso no significa que no sean limpios, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la reacción de saponificación? Bueno, tenemos, ¿no? La reacción de saponificación es una reacción que se conoce como hidrólisis alcalina, ¿sí? Hidrólisis alcalina. O sea, la separación por medio de una molécula de agua en un medio básico, un medio alcalino, ¿sí? Hidrólisis alcalina. Es más, vamos a... Esto de hidrólisis alcalina significa separación o ruptura, separación por una molécula de agua, una molécula de agua, ¿sí? En medio básico, ¿sí? O sea, en presencia de una base. Ok. Hidrólisis alcalina, separación por una molécula de agua. O sea, que una molécula de agua llega y rompe, ¿sí? Pero, a ver, vamos a guardarnos esto y ahorita explico a qué me refiero o por qué tiene que ser en un medio básico. Y aquí lo importante, ¿sí? Lo realmente importante es esto, ¿sí? La hidrólisis alcalina, o sea, pues la separación de qué? De un ácido graso, ¿sí? Un ácido graso. Entonces aquí también bueno, ahorita les voy a platicar, pero un ácido graso tiene una particularidad bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se va a producir en esta reacción de hidrólisis alcalina? Una sal orgánica que ni nos importa ahorita, ¿sí? Una sal orgánica que ahorita no nos importa, ¿sí? Y glicerol, glicerina, ¿no? Entonces vamos a obtener una sal orgánica que no nos importa y glicerol. Este sí. Ya vamos a ver. Ok. Entonces, hidrólisis alcalina de un ácido graso. Ustedes recuerdan que químicamente un ácido graso es un ácido carboxílico, ¿sí? Carboxílico. Así como los del ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo identificábamos esos componentes del ciclo de Krebs? Pues precisamente por el grupo carboxilo, ¿sí? El carbonilo y el OH. Eso lo hace un carboxilo, ¿sí? El carboxilo con un radical
con una cadena de carbonos, lo convierten en ácido carboxílico. ¿Sí? Fácil, chicos. Ahora, algo que quiero que quede perfectamente claro y absolutamente claro, ¿sí? Que no quiero que cause confusión más adelante, es que los ácidos grasos, escuchen bien lo que voy a decir, ¿eh? Escúchenme muy bien. Los ácidos grasos no son lípidos, ¿sí? Es más, vamos a anotarlo por acá. No son lípidos, o al menos pues no por sí solos, ¿sí? Un ácido graso por sí solo no es un lípido, ¿sí? O sea, sí solito un ácido graso no es un lípido, ¿de acuerdo? Sí, esta reacción de saponificación nos va a dar un componente estructural de un lípido, pero un ácido graso, así solito, un ácido carboxílico, no es un lípido, ¿sí? No, no se vayan a confundir que porque dice aquí, ácido graso, grasa, lípido. No, o sea, no es un lípido. Necesita estar pegado a otra molécula para que entonces sí lo llamemos lípido. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. ¿De acuerdo? Un ácido graso solito no es un lípido. ¿Sí? Un ácido graso no es lípido. Los ácidos grasos no son lípidos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué onda con esto de la reacción de hidrólisis. Entonces dijimos que hidrólisis es la separación de un ácido graso por medio de agua. Pero fíjense que aquí yo tengo otra cosa, ¿sí? O sea, hay agua, sí. Pero ¿qué dijimos de los, acuérdense, ¿qué dijimos de los lípidos? Son insolubles en agua, no reaccionan con agua. ¿Por qué? Pues porque son no polares. ¿Se acuerdan? Estos son no polares, ¿sí? Y ojo, porque, o sea, con eso de que sea no polar no estoy diciendo que sea un lípido, ¿sí? Es que este ácido graso también es no polar. ¿Verdad? Este ácido graso también tiene características. Sí tiene por ahí grupos funcionales polares, sí, pero la mayor parte de su estructura es no polar. Entonces, para eso necesito a este hidróxido de sodio, ¿sí? Vamos a ponerle aquí su nombre. Para eso yo necesito a este hidróxido, hidróxido de sodio. Es una X, ¿eh? Hidróxido de sodio. Y este hidróxido de sodio resulta ser una base fuerte. ¿Sí? Una base fuerte, porque es muy capaz de aceptar protones, ¿sí? O de aumentar la concentración de iones OH. Ya luego vamos a ver qué onda con eso, ¿no? Pero bueno, es una base fuerte. Entonces dijimos que la separación de una molécula de agua en un medio básico. ¿Quién provee de ese medio básico a esta reacción? Pues el hidróxido de sodio. Entonces, antes de que ocurra una reacción sobre el ácido graso, ¿sí? Antes de que siquiera el ácido graso, veremos que el agua va a actuar primero sobre el hidróxido de sodio, ¿sí? El agua va a actuar primero sobre esto. Entonces, la molécula de agua va a separar este hidróxido de sodio en el ion sodio y en el ion OH, ¿sí? Vamos a ver que se separa de esta manera. Ion sodio y ion OH. Este ion sodio es una molécula que se llama electrófilo, es un fuerte electrófilo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y tiene afinidad por electrones, o sea, anda buscando electrones, ¿sí? Dice que es una molécula positiva. ¿Y qué dijimos? Pues estas moléculas positivas, estas sí, van a andar buscando cargas negativas, ¿no? ¿Y dónde van a encontrar cargas negativas? Pues aquí en el oxígeno. Recuerden que el oxígeno, por su configuración electrónica, el oxígeno tiene 6 electrones libres, ¿sí? Entonces de aquí, de este carboxilo, a ver, vamos a ponerlo por acá, por este lado, ¿no? De este carboxilo, el oxígeno está usando un electrón para enlazarse con el carbono y un electrón para enlazarse con el hidrógeno, ¿verdad? Uno y uno, uno y uno, ¿sí? Porque acuérdense que el otro lo pone el carbono y acá el otro lo pone el oxígeno. ¿Qué significa esto? Si de estos 6 electrones está gastando dos,
pues aquí te quedan 4 electrones libres, ¿sí? Y precisamente es ahí donde se va a ir este ion sodio, ¿sí? Este electrófilo va a hacer una reacción que se llama reacción de desplazamiento electrofílico, ¿sí? Desplazamiento electrofílico. ¿A quién va a desplazar? Pues a este protón, ¿sí? Entonces este protón se nos va, ¿sí? Se nos va al medio, que es el agua, pues, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el agua no nada más hay agua? Hay protones y hay iones OH, ¿sí? Bueno, entonces, pues, este electrófilo desplaza el protón, se une al oxígeno y miren que se formó nuestra sal orgánica, ¿sí? Nuestra sal orgánica. Fíjense que es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo, solo que en vez de un protón, ahora encontramos un ion sodio. Eso es lo que conocemos como una sal orgánica, ¿sí? Una sal orgánica que características de servir como un detergente, ¿sí? O sea, pues un jabón, ¿sale? Porque precisamente eso significa el término saponificación, ¿sí? Es como decir jabonización, porque este término sapón, significa jabón, ¿sí? Término sapón o sapón significa jabón. ¿Por qué? Porque estamos jabonificando, estamos produciendo pues un jabón con el ácido graso, ¿sí? Bueno, ok. Entonces les decía, la sal orgánica es pues en realidad lo que menos me interesa de aquí, ¿verdad? Lo que más nos interesa es que dependiendo de la longitud de este radical alquilo, bueno, vamos a ponerlo para relacionarlo, dependiendo de la longitud de este radical alquilo, dependiendo de cuántos carbonos hay aquí, nosotros vamos a obtener X moléculas de glicerol, ¿sí? Vamos a obtener una cantidad determinada de moléculas de glicerol, ¿sí? Dependiendo de cuántos carbonos hay aquí. Entonces, comúnmente, esta cadena lateral puede ser de 12, de 14, de 18, etcétera, ¿no? Carbonos. Entonces, puedo obtener 4, puedo obtener 5, puedo obtener 6 moléculas de glicerol por cada ácido graso. Y este glicerol es el que les digo, este sí me importa, este sí, porque este sí va a servir como la base estructural de muchos lípidos, ¿de acuerdo? De muchos lípidos, ¿eh? Ojo con lo que dije, de muchos, no de todos, ¿sí? Bueno, entonces va quedando claro, ¿verdad? Va quedando claro qué es eso de la reacción de saponificación. Bueno, ya vimos que la reacción de saponificación es la hidrólisis alcalina de un ácido graso. Ojo aquí, ácido graso, ¿sí? Entonces, pues ahí está la clasificación de los lípidos, ¿sí? Con base en esta reacción, nosotros podemos decir, los lípidos saponificables pueden hacer la reacción de saponificación, sí pueden hacerla, porque tienen ácidos grasos en su estructura, ¿sí? Los lípidos saponificables se llaman saponificables porque pueden hacer la reacción de saponificación. ¿Y por qué pueden hacer la reacción de saponificación? ¿Sí? ¿Por qué pueden hacer la reacción de saponificación? Pues porque tienen ácidos grasos. Y los insaponificables no pueden hacerla. ¿Por qué? Porque no tienen ácidos grasos en su estructura. Y ojo con eso, ¿eh? Eso no deja de hacer los lípidos. Eso no deja, ¿sí? Eso no deja, perdón, de hacer los lípidos. Eso no significa que no son lípidos. Que no tengan ácidos grasos no significa que no sean ácidos grasos, ¿sí? Porque recuerden que los ácidos grasos, ¿qué onda? No son lípidos por sí solos, ¿sí? Vamos bien, chicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo sé que sí. Voy a borrar todo esto, nuestra diapositiva anterior, para acá, y recordar, pues, que los saponificables, pues, pueden hacer la reacción de saponificación porque tienen ácidos grasos, y los insaponificables no pueden hacer la reacción de saponificación porque no tienen ácidos grasos, y eso no significa que no sean lípidos, ¿sí?
Que no tengan ácidos grasos no significa que no sean lípidos, porque, repito, los ácidos grasos no son lípidos por sí solos. ¿De acuerdo? Ah, dice medio básico, perdón, básico. Ya saben que la ya no es mi fuerte. Medio básico, ¿sí? Medio alcalino, pues. Alcalino. Porque se acuerdan que dijimos que el hidróxido de sodio, o sea, esta cosa de aquí, es una base fuerte, lo cual provee de un medio básico a esta solución acuosa, ¿sí? Ok, bueno, bien, bien, bien. Vamos entonces para acá. Dijimos que los lípidos son saponificables o insaponificables, con base en que tengan o no tengan ácidos grasos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de estos ácidos grasos, ¿no? Que dijimos son la base de la clasificación de los lípidos. Pero antes de empezar con estos ácidos grasos, vamos a tomarnos unos minutos, ¿no? Antes de empezar, para que vayan procesando todo lo que platicamos, ¿sí?